Cordial saludo. Mi nombre es Diego Orlando Canayo, estudiante de la Universidad UNA, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco a la sede José Acevedo y Gómez en la carrera de pregrado de Economía. Bienvenido a este podcast. Y vamos a hablar sobre la historia de Colombia del siglo XX. Y vamos a hablar tres temas como son eh, la revolución en marcha del expresidente Alfonso López Pumarejo, de sus dos periodos de presidencia. Vamos a hablar sobre el proceso de industrialización y vamos a hablar sobre el Frente Nacional y la democracia restringida en el aspecto económico, político y social. Para esta ocasión tengo una invitada que es la señorita Maison Astiz. Buen día, audiencia, ¿cómo están? Bien. Maison, bienvenidas y gracias por acompañarme. Vamos a hablar sobre el siglo XX, sobre unas cosas específicas como son la revolución en marcha, Sí, el proceso de industrialización y sobre sí, el Frente Nacional de la Democraciación y Restringidas. listo, Diego. Muchas gracias a ti por la invitación y a esta audiencia por ver este Sí, episodio el día de hoy. Tengo entendido que el encargado de todos estos temas de los cuales vamos a abarcar el día de hoy en este podcast fue el señor Alfonso López Pumarejo, quien en su momento fue el presidente de la República de Colombia en dos ocasiones, no en años consecutivos, pero logró reelección mucho tiempo después. Entonces, no sé qué opinas si hablamos un poco de la biografía de él, como para que nuestra audiencia tenga en cuenta quién fue él, qué periodos fue los que gobernó, por así decirlo, y lo más importante, un poco de su fecha de nacimiento, datos importantes de su fecha de fallecimiento, porque también tenemos una recomendación. Vamos a ver, Diego, qué tan buen lector es, ¿no? sí. Porque él fue un muy buen escritor. A ver qué libro le recomienda a nuestra audiencia. Y lo más importante, de qué partido o a qué partido pertenecía nuestro expresidente, Diego. Bueno, sí, sí. Alfonso López Pumarejo fue un empresario, político, pensador y diplomático colombiano. Fue un presidente de Colombia en dos periodos, como usted lo dijo. El primer periodo de él fue el 7 de agosto de 1934 y termina el 7 de agosto de 1938. Y vuelve otra vez a ser presidente el 7 de agosto de 1942 hasta el 7 de agosto de 1945. Es un miembro del Partido Liberal. Listo. Nació el 31 de enero de 1886 en Honda, Tolima. Tolimense. También falleció el 20 de octubre de 1959 en Londres, Reino Unido. Imagínate. Bueno, Diego, ya como tal, tengo entendido que él también fue un excelente escritor colombiano. Sí, ¿Qué libro le recomiendas a nuestra audiencia, ya que eres tan buen lector? pues uno de los principales fue el pensamiento de Alfonso López Pumarejo. Ese es el recomendado de hoy. Sí, Que la audiencia se lea el pensamiento de Alfonso López Pumarejo y nos deje en una... ¿Qué tal si, qué te parece si utilizamos nuestras redes sociales para poner una cajita de comentarios y que nuestra audiencia nos envíe un pequeño párrafo con respecto a leer el libro? O sea, qué ideas les deja, qué tal les pareció el libro y demás sí, para nuestro siguiente podcast, ¿no? sí. Listo. Este personaje fue un economista que se Economista. preparó en Londres. Ok, Sí, maravilloso. sí. Entonces, no sé qué opines, Diego, si ya iniciamos a abarcar los temas de vital importancia, ¿no? Lo que fue la revolución en marcha como tal. Sí, para lograr pacíficamente dentro de la legalidad y el contraste de la violencia revolucionaria, que incluyó medidas como las funciones sociales de la propiedad privada, la protección laboral y la promoción de la educación laica. Su objetivo principal era modernizar a Colombia, democratizarla, evitando la violencia a través de reformas constitucionales y legales. Listo. Cuando te refieres a la palabra democratizarla, ¿a qué nos referimos, Diego? Democratizar es tener voz y voto y opinión. En Colombia. Sí, en Colombia. Importante. Sí. Listo, Diego. ¿Qué te parece si iniciamos a hablar de las reformas que este expresidente implicó como tal ante este proceso de revolución en marcha?
Sí, bueno, hablamos de lo constitucional. Se amplió la base del votante y se consagró la propiedad privada como una función social, Sí, estableciendo las bases de Estado social de derecho. ok, importantísimo, ¿no? La propiedad privada como con una función social. Sí. Y tenemos en lo agrario. Ahí se promulgó la Ley 200 de 1936 para mejorar la tendencia de la tierra Ok, y, y beneficiar a los campesinos. a nuestros campesinos, lo más Sí, importante, gracias a ellos tenemos todos comida en nuestras casas, en nuestros hogares, de vital importancia, ya que el campesino en estos tiempos está ya tan mal pagado, por así decirlo. sí, Se desmerita mucho el trabajo de ellos, entonces es una reforma importante, querida audiencia. sí. Y en lo laboral, ahí también estamos en lo laboral, se impulsó la regulación de los sindicatos y el reconocimiento de los derechos a los trabajadores, Claro, maravilloso también, ¿no? acercando al Estado con los Con obreros. los obreros, Sí, con el pueblo, por así sí, decirlo. con el pueblo, sí. Maravilloso. ¿Qué más reformas podríamos encontrar dentro de esta revolución en marcha, Diego? La reforma tributaria. La más importante, Claro, diría se yo. crearon impuestos sobre el patrimonio y las utilidades para gravar a la clase más adineradas. Clases adineradas. Sí. Estaríamos hablando de qué tipo de estratos, por así decirlo, aquí en Bogotá. Del estrato 6 para que aportaran más en los impuestos para brindarle a la población menos favorecidas. Ok, entonces población no favorecida en este contexto sería como estrato tipo que 1, 0, 1, Sí. 2, por así decirlo, Sí, que son como la población más vulnerable, ¿cierto, Diego? sí. Bueno, no sé qué opinas si ya hablando un poco al respecto de esto, ¿cierto? Sí. Podamos iniciar hablando del proceso de industrialización en Colombia, por así decirlo, ¿no? Que sería nuestro siguiente tema ya para abarcar, querida audiencia. Sí, en estas operaciones se transforman materiales primas en productos terminados o semi elaborados a gran escala, Ok, buscando eficiencia y calidad. ¿Sí me entiendes? sí. Esta operación puede ser físicas, químicas, mecánicas, eléctricas, y el objetivo es satisfacer las necesidades de lo público concreto a través de una producción masiva de bienes y consumos. Cuando te refieres, bueno, vamos a enfocarnos en temas de que dices que calidad en Sí, operaciones físicas, químicas. Esa es la importancia de que nuestros productos salgan al público, por así decirlo, en excelentes condiciones, ¿no, Diego? sí, claro, porque esto fue un periodo de aceleración tecnológica, expansiva, económica y profundos cambios sociales a nivel global. Cuando te refieres a innovaciones tecnológicas, podríamos decir que no hace mucho salió el iPhone 16 y gracias a estos avances tecnológicos en el proceso industrial, ya podríamos decir que en Colombia y en Bogotá ya llegó el iPhone 17, que es como la última actualización en temas electrónicos, por así decirlo, que fueron como los más avanzados, ¿cierto? Sí, se enfrentaron a un desafío de industrialización. Prácticamente. ¿Qué te parece, Diego, si buscamos unas características claves acerca de este proceso de industrialización en Colombia? Claro, ¿Cómo qué características podrías tú ver con respecto a este tema? la innovación y la tecnología que se impulsaron el desarrollo como la electricidad, el motor y la combustión interna Excelente. y la producción en masa. La electricidad revolucionó tanto a la industria como a la vida cotidiana, ¿sí me entiende? Que permitió a la... ¿Aplicaría también para los automóviles, por así decirlo? Claro, Automatización en sí, automóviles y eso permitió que las fábricas y las ciudades y el uso de transporte y la comunicación, imagínate, maravilloso. ¿Qué más características podemos encontrar en este entorno o en este aspecto del proceso de industrialización? y la expansión económica. Los países experimentaron la segunda revolución industrial como Alemania y Estados Unidos. Se consolidaron como potencias industriales. Alemania y Estados Unidos. Sí, Aunque no parezca, Estados Unidos es bastante potencia industrial, ¿no? sí, claro. Y son muy vitales para Colombia, creería yo, ¿no? Opino yo que gracias a ellos hay muchísimas cosas aquí en Colombia, hay acceso a muchísimas cosas también. ¿Qué otra característica podríamos tomar, digo? Bueno, también están los cambios sociales. ¿Cambios sociales? Sí, claro, porque en estos cambios significativos en las estructuras sociales, en la inmigración masiva de zonas rurales,
rurales a los urbanos. Se vinieron de Ok. los campos a las A las ciudades. Y se ciudades. consideraron una nueva clase social, ¿sí me entiende? Volveríamos a aplicar acá el tema de los estratos, por así decirlo, Sí, ¿cierto? sí, claro. Porque ya cambian las de nuevas clases sociales, o sea, el ingreso de muchísimos estratos más. Sí. También hubo una industrialización de Asia. Y A finales del siglo XX, Asia se convirtió en un importante centro de industrialización a través del modelo de tigres asiáticos como Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán y Singapur, que se basó en producciones de manufactura para los mercados globales. mercado global, Sí. como por ejemplo ahorita que en Bogotá se está realizando el tema del metro, encargados prácticamente son chinos, Los chinos, los que chinos, han traído su infraestructura, su a Colombia, tecnología, a Bogotá, claro, y que para un mejor para desarrollo un mejor desarrollo de, económico y social. de la ciudad de Bogotá. Exactamente, Sí, que sería el boom en estos momentos, querida audiencia, sí, porque lo que veíamos hace muchos años atrás que no iba a ser posible, gracias a China en este momento se está idealizando, por así decirlo, se está consolidando estas ideas. sí. ¿Qué te parece si hablamos un poco del impacto que esto ha traído al mundo como tal? No sé, que de pronto en temas de globalización, Sí, porque globalización, pues la industrialización se construyó al intensificar el comercio internacional y la interconexión entre economías. también creería yo que abarca el crecimiento y la prosperidad y el aumento de la demanda, ¿cierto? En muchos casos Sí, el claro, aumento en la demanda puede ser en materias primas, lo que impulsa la explotación de recursos naturales y en la demás a producción nivel masiva, global. sí. Exactamente. No sé, desde mi punto de vista, unas características claves para este proceso industrial sería la transformación, la producción masiva, secuencias de paso, Estandarización, innovación. innovación, La que es lo innovación más es importante. lo más Ajá. importante. Listo, Diego. Sí. ¿Quisieras agregar algo más a este tema? No, pues ahí hubo crecimiento de capitalismo, hubo ideologías de izquierdas, pues la explotación de la mano de obra generó movimientos de protesta que dieron origen a ideologías de socialismo, el comunismo y el sindicalismo. Claro, o sea, afectó también al nivel político y social, por así decirlo, ¿cierto? Sí, el rol del Estado. El rol del Estado, las urbanizaciones, divisiones de las clases sociales, aunque no lo crean, también suele suceder. Y también la Eh, demografía, y la demografía, exacto, que que llevó un genera unos crecimiento nuevos hábitos de sanidad, higiene Exacto, y de la alimentación, exacto. aunque también provocó mayor desigualdad. Ok, sí, Sí, también es muy importante, ¿no? Porque pues sí, debido a estos cambios también tenemos mayor desigualdad en sí. algunas ocasiones, ¿no? Y para finalizar este podcast, Vamos a invito hablar sobre el Frente Nacional nacional, y de la democracia restringida. democracia restringida, esa palabra suena como a Algo, restricción en las votaciones o algunas cosas en las que el pueblo tiene la opción de votar, pero no se le da como sí. el acceso total, sino como Sí, cierto fue restringido, como se consideró como una democracia cerrada. cerrada. Esa era la palabra, audiencia. Democracia cerrada. El poder y los cargos públicos impidiendo la participación de otras fuerzas políticas y sociales, sin, sin filiación conservadora o liberal o ambos partidos, ¿sí me entiendes? Sí, Porque los liberales como los conservadores se subían al poder y ellos querían coger todo el poder para poderlo manejar, ¿sí me entiendes? sí. Y O dejar sea al que otro esto partido. también abarcaría prácticamente el aspecto entre fuerzas políticas y sociales, el estudio de una negociación entre partidos liberales y conservadores, lo que llamaríamos nosotros, ¿no? Partido Sí, claro. liberal y conservador. Pero gracias a esto, Colombia pudo volver a las causas constitucionales, ¿no? Con Sí, limitaciones al ejército de la democracia, sí, obvio, pero este acuerdo del Frente Nacional prácticamente rige entre 1958 y 1974, donde prácticamente ya se centra como tal dentro del Frente Nacional, ¿no? sí. Que obstaculiza la posibilidad de participación de grupos políticos distintos a los partidos tradicionales, ¿sí me entienden? Lo que desató un desacuerdo de varios grupos de la población del país. El Ok, surgimiento de movimientos sociales. Y ahí es donde se crea la guerrilla, la corte comunista y los nacionalistas. ok. Eso también implicaría
como qué problemas ocasionó este Frente Nacional a Colombia, por así decirlo. Bueno, que el presidente también Lleras Camargo recogió las banderas liberales y conservadoras en un solo mandato. Sí. Siendo el primero de los 4 mandatarios del sistema del Frente Nacional, estableció relaciones internacionales como con los Estados Unidos, forjando una breve amistad de John F. Kennedy y creando la Alianza para el Progreso. Ok, listo, Diego. Creería yo que para finalizar este podcast podríamos hacer por medio de nuestras redes sociales, ya que toda nuestra audiencia podrá ver este capítulo, un capítulo más de este podcast, para que realicemos una entrevista con respecto al tema que se ha tocado el día de hoy. ¿Qué opiniones tiene el público? ¿Qué más crees que podríamos preguntarle a nuestra audiencia, Diego? ¿Qué le podíamos preguntar? ¿Qué influyó en ese estado de periodo al periodo actual? ¿Sí me entienden? Sí. Que, ¿Qué pues, cambios ha tenido, por qué así cambio y decirlo? qué consecuencias nos ha dejado. Listo, ¿Sí? primera pregunta para nuestra audiencia. Entonces queremos ver sus comentarios Sí. directamente en nuestro canal. Estaremos muy activos por nuestras redes sociales para que nos sigan. Sí. Si son nuevos en este podcast, no olviden suscribirse. Agradecemos muchísimo la atención prestada el día de hoy. Gracias, Diego, por esta invitación a este podcast maravilloso. Cada día me sorprendes mucho más con las entrevistas que estás haciendo. Bueno, no, gracias a ti por colaborarme y gracias a la audiencia. Muchísimas gracias. Que tengan Bueno, excelente tarde. No olviden excelente. suscribirse al podcast de Diego. Bueno, gracias.